Nunca creí en lo sobrenatural. Para mí, los fantasmas y los espíritus eran simples cuentos para asustar a los niños. Pero lo que viví en la pequeña ciudad de Oaxaca cambió mi percepción para siempre. Era el año 2015, cuando me trasladé a Oaxaca por motivos de trabajo. Había encontrado una casa antigua, a buen precio, en una calle poco transitada del centro histórico. La casa tenía un encanto rústico, con suelos de madera y techos altos, pero también tenía un aire de abandono que me resultaba intrigante. La primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, agotado por la mudanza. A medianoche, me desperté con un sonido extraño, como un susurro que parecía venir de las paredes mismas. Ignoré el ruido, atribuyéndolo a la edad de la casa, y me volví a dormir. Al día siguiente, conocí a doña Rosa, mi vecina. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con un rostro curtido por los años y una mirada penetrante. Me advirtió que tuviera cuidado en la casa. Según ella, la casa tenía una historia oscura, marcada por desapariciones y muertes inexplicables. No le di mucha importancia a sus palabras, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Con el paso de los días, los ruidos nocturnos se hicieron más frecuentes y perturbadores. Escuchaba pasos en el piso de arriba, puertas que se cerraban solas y susurros que parecían llamarme por mi nombre. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra al pie de mi cama. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. La sombra se acercó lentamente, susurrando algo ininteligible. Cerré los ojos y recé, esperando que desapareciera. A la mañana siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Descubrí que había sido propiedad de una familia adinerada a principios del siglo XX. La hija menor de la familia, Mariana, había desaparecido misteriosamente y poco después, los padres fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. La casa había permanecido vacía durante décadas, hasta que finalmente fue puesta en venta. Desesperado por una solución, acudí a doña Rosa en busca de ayuda. Ella me habló de la Santa Muerte, una figura venerada en la cultura mexicana como protectora de los desamparados y guía de las almas. A pesar de mis dudas, decidí seguir su consejo y realizar un ritual en honor a la Santa Muerte. Esa noche, preparé un pequeño altar en la sala, con velas, flores y una figura de la Santa Muerte que doña Rosa me había dado. Encendí las velas y recé, pidiendo protección y liberación de las fuerzas oscuras que habitaban en la casa. Mientras recitaba las oraciones, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes, más intensos, casi frenéticos. De repente, una de las velas se apagó y sentí un frío glacial recorrer la habitación. La figura de la Santa Muerte parecía brillar con una luz propia. En ese momento, una sombra oscura emergió de la pared, retorciéndose y cambiando de forma. La figura de la Santa Muerte parecía enfrentarse a la sombra, como si estuvieran en una lucha silenciosa. Las velas parpadearon y el aire se llenó de un olor acre. La sombra se acercó a mí y pude ver sus ojos vacíos y su sonrisa macabra. Sentí una mano helada tocar mi rostro y un dolor agudo en mi pecho. Caí al suelo, incapaz de respirar, con la visión desvaneciéndose. En mi último aliento, susurré una oración a la Santa Muerte, pidiendo su misericordia. Desperté al amanecer, tumbado en el suelo junto al altar. Las velas se habían consumido por completo y la figura de la Santa Muerte estaba intacta, irradiando una extraña paz.
Los susurros habían cesado y la casa estaba en un silencio absoluto. Desde ese día, los fenómenos paranormales desaparecieron. La casa volvió a ser un lugar tranquilo y mi vida retomó una apariencia de normalidad. Pero nunca olvidaré la noche en que la Santa Muerte me salvó de las garras de la oscuridad. Aunque sigo siendo escéptico en muchos aspectos, aprendí a respetar y a temer las fuerzas que no comprendemos, porque, al final, fue en el rostro de la muerte donde encontré mi salvación.